Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenido a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de noveno grado. En esta ocasión vamos a trabajar un contenido relacionado a las variantes del español de Nicaragua. En algunas cápsulas anteriores nosotros estudiábamos algunas características referentes a la variante del español, específicamente lo de los regionalismos. Entonces no estamos muy alejados de esa realidad o de ese contenido que nosotros abordábamos. En la pizarra se nos muestra el contenido y tenemos ahí el material sobre la diversidad lingüística. Cuando hablamos de diversidad lingüística nos estamos refiriendo a todo aquel campo tan amplio que hay en esto del lenguaje. Nosotros sabemos que dentro de nuestro mismo territorio las características, las diferencias que hay dentro de las personas que hablamos el español son muy notables. Si nosotros nos ponemos a buscar diferencias entre las personas del norte, entre las personas de la costa, entre las personas del occidente, vamos a encontrar algunas diferencias en cuanto al lenguaje. Ahora imagínense ustedes que si dentro de nuestro mismo territorio hay diferencias en la manera en que hablamos, ahora si hacemos esta analogía fuera de Nicaragua o con otros países de habla hispana. Tenemos ahí el material, nos dice que las personas o los hablantes que hablamos el español, valga la redundancia, utilizamos el lenguaje de diversas maneras dependiendo del contexto, que puede ser el lugar, que puede ser el tiempo o que puede también ser el grupo social o la profesión que nosotros tenemos. No es lo mismo el habla, el bagaje cultural o el bagaje del léxico de una persona, de un maestro, con el de un médico, con el de un obrero, con el de una persona que trabaja la tierra. Todo eso infiere para hablar del lenguaje. En cuanto a las variantes del español de Nicaragua, vamos a estudiar la siguiente. Observemos la lámina que se nos presenta. Hablamos de una variante léxica. Observemos, por favor. La variante léxica dice que se refiere a las palabras, o sea, al vocabulario. Algunas palabras existen en alguna región y en otras se usan de manera distinta. Un ejemplo claro ahí, la palabra niños, que en Nicaragua y en El Salvador se puede utilizar o utilizamos cipotes para referirnos a los niños, pero en Panamá y en Colombia no utilizan cipote, sino que utilizan peladito. Entonces esa es una variante léxica. En el caso de la variante fonética, que tiene que ver con la pronunciación, acá se refiere a los sonidos de las palabras de una lengua. Quizá en alguna ocasión hemos escuchado a algún hablante decir gomitó en lugar de vomitó, o decimos jueves en lugar de jueves. Son realidades que no están exentas de lo que nos rodea. La siguiente variante es la variante morfológica. Observemos la lámina. Acá se relaciona con la forma y la construcción de las palabras. Por ejemplo, cuando juntamos una sola palabra y la formamos como una palabra compuesta. De repente se nos salen expresiones como pasó el examen, junta, en lugar de decir pasó el examen. O decimos te voy a llamar, en lugar de decir te voy a llamar. O decimos te ayudo, en lugar de decir te ayudo. En cuanto a la variante sintáctica o gramatical, acá vinculamos el orden en el que se presentan las palabras. Podemos decir nosotros contalo pues, por cuéntalo pues, o cuéntalo o pues contalo. Son algunos cambios en el orden en el que aparecen las palabras dentro de la oración. La siguiente variante que estudiamos es la variante semántica, que tiene que ver con el significado de las palabras. Díganme, cuando ustedes no conocen cómo nombrar a cierta cosa, a cierto objeto que tenemos en la casa y que necesitamos buscarlo, a veces decimos ese chunche, ese cosito, cuando no recordamos el nombre específico de lo que queremos o estamos buscando. Entonces eso es parte de la variante del español de Nicaragua en cuanto a lo semántico, al significado. Otro rasgo de identidad, observemos la siguiente lámina, dentro de las características del español de Nicaragua es el uso del pronombre vos. Y vean que está enmarcado como
parte de la identidad nacional. Dice que el voceo se refiere al uso que nosotros hacemos del pronombre vos, sustituyendo el pronombre tú y el pronombre usted. ¿Qué sucede? En algunos países o en otros países de habla hispana se utiliza o utilizan más bien el tú y utilizan el usted. Nosotros utilizamos el usted para referirnos a personas que son mayores que nosotros o que tienen un cargo, una profesión distinta a la nuestra. Entonces son relaciones asimétricas, pero en relaciones simétricas entre amigos, entre compañeros de trabajo, utilizamos el vos, y eso es parte de la identidad del lenguaje o del español de Nicaragua. Por ejemplo, decimos vos sos idéntico a tu padre, no decimos tú eres idéntico a tu padre, sino que utilizamos el vos. Vos tenés muchos libros, no decimos tú tienes muchos libros. Entonces eso es parte del español, de las características que hacen de nuestro español un español distinto, un español más rico, un español más jugoso, podríamos decirlo. El voceo en Nicaragua y en Latinoamérica se usa para la segunda persona del singular, ya les decía que es el tú y el usted. Y hoy en día pues este pronombre también se está usando y se va a empezar a usar dentro de la escritura porque se ha limitado simplemente a la parte oral. Sucede pues que nuestros padres, por la misma cultura, por la misma educación, de repente si nosotros se nos sale un vos platicando con ellos, posiblemente nos vayan a regañar. Pero con el paso del tiempo esto va a ser o tiene que ir cambiando la situación y va a ser algo meramente normal porque es un rasgo de identidad utilizar el vos. Bien, mis estimados estudiantes, como siempre es un gusto compartir con ustedes. Los dejo a continuación con la tarea. Van a elaborar ustedes un cuadro sinóptico sobre las variantes del español de Nicaragua que abordamos en esta clase. Revisan entonces el material que he compartido con ustedes y elaboramos el cuadro sinóptico. Se lo presentamos al maestro de aula para que nos lo revise y nos lo corrija. Por mi parte sería todo. Espero que la información que he compartido con ustedes el día de hoy les sea de gran utilidad. Nos vemos hasta la próxima.